Si yo les defino teóricamente qué es capital de trabajo, les tengo que decir que es activo corriente menos pasivo corriente. Eso es capital de trabajo, ¿eh? Activo corriente menos pasivo corriente. Entonces, repito los dos conceptos que iban en el C sub 0, que era la inversión inicial y por otro lado la inversión en activos fijos. Repito, en la inversión inicial va la inversión en activos fijos, que son los que se amortizan, y la inversión en capital de trabajo, que es lo que gira. Recuerden siempre que los activos fijos se amortizan y el capital de trabajo, la fila de capital de trabajo, siempre me tiene que dar 0. Y otro tercer concepto que tengo que tener en cuenta son los gastos. Gastos que puedo hacer durante la inversión inicial. Por ejemplo, la habilitación de un local. No es una inversión en activo fijo, no es una inversión en capital de trabajo, pero sí va en el momento 0. Entonces, 3 conceptos. Inversión inicial, van la inversión en activos fijos, la inversión en capital de trabajo y los gastos. Todos tienen tratamientos distintos en el flujo de fondos. Vamos a pasar a la próxima slide que sigo explicando. Después del menos C sub 0 hay un signo más, que es más el ingreso neto. Acá está. Esperen que voy a marcarlo. Ven que dice más el ingreso neto. Ese ingreso neto que tengo ahí, y su N1, ese ingreso neto son los ingresos del primer periodo menos los egresos del primer periodo. Los ingresos del primer periodo menos los egresos del primer periodo. Digo periodo porque el periodo lo definimos nosotros en los proyectos. O sea, el periodo puede ser un año, puede ser meses, puede ser trimestre, puede ser semestre. Tenemos que definir el periodo. Y después, además de definir el periodo, que era esto que decíamos acá, ven que hay en la fórmula una N minúscula, ingreso neto del periodo N. Ese N que ustedes tienen ahí es lo que llamamos la vida actual, la vida útil del proyecto. Vida útil del proyecto, o sea, ¿cuánto va a durar el proyecto? El proyecto me va a durar 5 años, 10 años, 50 años. Es la vida útil. Y un detalle importante, la vida útil se cuenta desde que empiezo a operar, no desde la inversión inicial, es desde cuando empiezo a operar. Si yo digo que la vida útil es de 5 años, la inversión puede tardar 1 año, 2 años, 3 años, pero voy a contar la vida útil. Después de 3 años de inversión voy a tener 5 años más, que es la vida útil. Siempre la vida útil se cuenta desde la etapa de operación. Acá Sofía me hizo una pregunta que no había visto y que necesito una especificación mayor, Sofía, porque dice, los gastos a partir del año 1 van siempre y no sé a qué se está refiriendo. ¿A qué
¿Qué quiere decir con que van siempre y por qué los gasto a partir del año 1? Yo puedo tener gastos en el año 0, que son los gastos relacionados con la inversión. A ver si me especifica mejor, Sofía, lo que me está preguntando, porque no lo estoy entendiendo. Hágame la pregunta oralmente, a ver. ¿Qué quiere decirme con los gastos van a partir del año 1? Los gastos que van a partir del año 1 son los gastos operativos, pero yo puedo tener gastos en el año 0. Le doy un ejemplo que hicieron el ejercicio del colectivo. En el ejercicio del colectivo dice la FIP que me permite mandar a gasto el valor llave. Y ese gasto de valor llave, esos 5.000 pesos de valor llave, yo lo voy a colocar en el año 0 porque lo tengo que comprar en forma conjunta con la inversión inicial. ¿Contesté su pregunta, Sofía? Mientras tanto, le trato de contestar otra pregunta que tengo. A ver qué me dice Sofía. Claro, tenía dudas si en el momento 0 se podían tener gastos también con la inversión. Claro, sí, puede tener gastos específicos del momento de invertir. O sea, usted en el año 0 puede tener gastos. Que queden claros, no son los gastos operativos, que eso va a partir del año 1. Tengan siempre, para no equivocarse, además, que el año 0 es el inicio del año 1. Digo porque es un punto, no es un periodo el 0. Es el inicio del año 1. Acá tengo otra pregunta de Vanessa. ¿Es lo mismo que la vida útil del bien? ¿Cómo me doy cuenta cuál es la vida útil? Sí. A ver, si el proyecto es comprar una máquina, seguramente que va a coincidir la vida útil del proyecto con la vida útil de la máquina, que no tiene nada que ver con el concepto de amortización. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo amortizar una máquina, la FIP me puede permitir que amortice la máquina en 10 años, pero yo sé que la máquina va a quedar obsoleta a los 5 años. Entonces, cuando hago el proyecto, la vida útil del proyecto va a ser solo de 5 años, porque yo sé que después no va a tener valor la máquina, aunque esté amortizando, por ejemplo, a 10 años. Bueno, además de la vida útil que habíamos determinado, el otro concepto que tenemos es el valor residual, que en la fórmula siempre ponemos que el valor residual es en el periodo, valor residual, en el periodo n más 1. Tengan en cuenta ustedes, les defino qué es valor residual. Es el precio de mercado de todos los activos una vez terminado el proyecto. Después voy a dar una definición más porque pueden ocurrir dos cosas, pero esto dentro de un rato. Por ahora nos queda que el valor residual es el precio de mercado de todos los activos una vez terminado el proyecto. En la fórmula vieron que dice periodo n más 1. O sea, si la vida útil del proyecto es 5 años, el valor residual lo voy a colocar en el año 6. Pero yo les hago un comentario, esto es en la vida real, que si yo pienso que voy a vender todos mis activos antes de la mitad del periodo siguiente, directamente los coloco en el N. O sea, no abro una nueva columna para poner el valor residual. Si voy a demorar más de la mitad de un periodo, sí lo coloco en el periodo N más 1. Acá alguien, Sofía, me pregunta, ¿sería el precio al cual se puede vender al final de la vida útil? Sí, exacto, es el precio de mercado.
me hizo recordar algo importante. El valor residual en proyectos puede ser negativo. El valor residual en proyectos puede tener valor residual negativo. Díganme ustedes cuándo tengo un valor residual negativo. A ver, un ejemplo de valor residual negativo. Mientras me contestan eso, yo contesto otra pregunta que me hicieron. En caso de tardar más de un periodo para venderlos, no importa, va siempre en el N+1. No pongo periodos extra, lo voy a poner en el periodo N+1. Y el ejemplo de un valor, por lo que me están escribiendo, un valor residual negativo se da cuando yo tengo que pagar por una máquina, o sea, porque el valor chatarra de la máquina sea menor que el que se la lleven. Yo ahí voy a tener un valor residual negativo. ¿Saben también cuando tengo un valor residual negativo? Cuando hago el alquiler de un local y en el contrato dice que lo tengo que devolver en las mismas condiciones que fue entregado. Así que seguramente al final del proyecto tengo que sacar las estanterías y pintar, o sea que ahí voy a tener un valor residual negativo. Bueno, ahí me lo están todos contestando lo mismo. Cuando tenemos que pagar, por ejemplo, para sacarnos una máquina, porque el valor chatarra es menor que lo que tengo que pagar para que